animarnos a dar el paso, animarnos a ser libres un poquito, ¿no? Si hay una historia a lo largo de la historia de la humanidad de alguien que rompió, no es que dejó un examen, rompió todos los moldes para los creyentes, sin lugar a dudas. Hay un libro así gordo que es la Biblia y que sobre todo hay una figura que es la de Jesús de Nazaret que muestra y mucho de esto. Y no es que vamos a hablar de iglesia, pero vamos a aprovechar que tenemos a un sacerdote amigo para charlar con él de esto que veníamos hablando con Gustavo también y de otros temas. Padre Horacio da Silva. Horacio, ¿cómo te va? Gracias por el tiempo. ¿Qué tal, Daniel? Es un gusto estar contigo otra vez. Y en la noche donde uno se siente más descendido, sin el vorágine de llegar a tiempo, porque, viste, aunque vivimos en Corriente, pero a veces a la mañana es un caos el tránsito, donde estacionar. Y venir a la noche así es compartir como amigo, digamos, ¿no? Me encanta, así que... Y vos sabés también que me encanta mucho comunicarme con la gente, en los medios, que es un formato tan eficaz, ¿no? Diría San Pablo, el aerópago moderno, digamos, ¿no? Donde vos puedes hablar de muchos temas, ¿no? Bien decía vos, no vamos a hablar solamente de iglesia o de religión, sino de muchas cosas. Así que me encanta y gracias por invitarme. ¿Cómo fue en tu caso el llamado, el sentir que vos, así lo escuchabas a Gustavo recién, ¿no? Gustavo decía, lo mío no era ser ingeniero, yo tenía que ir por otro lado. ¿Qué pasó en tu vida? Coincido con él, porque lo mío también no fue de una entrar de ser cura, digamos, ¿no? Yo vengo de una familia, dos hermanos solamente. Mi papá era militar de ejército, ya está retirado, por supuesto. Por lo cual mi vida siempre fue un vorágine, viajamos por muchos lugares, conocí muchas provincias, hice muchos amigos, por lo cual nunca pensé que iba a ser cura, digamos, ¿no? Tampoco pensé que iba a ser militar, porque papá siempre decía, bueno, ¿por qué no entrar aeronáutico? Papá ¿Pero tenía... hubo formación religiosa a lo No, largo de no, tu no, vida? no, no, No. no, tampoco. Fíjate vos que eso que podía inculcarnos, ¿no? Nunca me hablaron mal de Dios, pero nunca, por ejemplo, que tanto inculco ahora, ¿no? Es rezar juntos, por ejemplo, cuando vamos a almorzar, apagar el televisor para hablar, qué sé yo, esas cosas que se podía inculcar en mi época. Yo tengo 54, no había tanta televisión, tanta radio, no había celular, por lo cual digo, no me inculcaron ni favor ni en contra de la iglesia. Yo soy de Santo Tomé Corrientes, un pueblo muy pequeño, ahora una ciudad sí un poco más grande porque está la facultad, pero antes era un pueblo pequeño, nos dábamos vuelta por lo mismo, nosotros vivíamos frente a la catedral, bueno, hoy catedral, después que era la iglesia parroquial, un solo párroco, íbamos a misa cuando había un cumpleaños de 15, así que tampoco mi vida fue algo religioso de ¿Y cuna. cómo aparece el cura en tu vida? El cura aparece cuando yo empiezo a crecer, digamos, ¿no? No solamente en edad, sino en experiencia, en vida, en trabajo. Me empezó, yo hice un retiro que se llama el retiro jesuita, ¿no? Que son 7 días, ahí está el de 30 días, que es mucho Esos más 7 días de riguroso. silencio, que son Totalmente, y además son, maravillosos. exactamente, además son el estilo jesuita donde te hablan del cielo, del infierno, del castigo. Bueno. Entonces hice un retiro con un jesuita. Y eso me transformó en sentido, bueno, ¿por qué no cambiar de vida? ¿Por qué no ser más cristiano? ¿Por qué no ir más a misa, por ejemplo? Hasta ese Hasta momento eso, ahí no nomás, era. ahí nomás. Ujú. No era más ¿Te que... llevaron al retiro o No, alguien no, te yo invitó? fui. No, me O... invitaron, me invitaron. Nosotros vivíamos en Bahía Blanca en esa época, en una familia amiga de ahí del comando, donde estaba mi padre. Dijo, hay un retiro espiritual, venimos sacerdotes de Rosario. Bueno, fuimos a un lugar lindo de Bahía Blanca. ¿Quién era el padre, te acuerdas? Ay, no me acuerdo. Era Pujol, creo que era español, ¿no? Y bueno, nos fuimos. Yo, para mí ese silencio es costoso, yo hablo siempre. Y bueno, fui, pieza individual, eh, ordenado el tiempo, el almuerzo, la oración, me hice una buena confesión, cosa que hace años no me confesaba. Y bueno, ahí empezó, pero como te decía recién, fue algo así, bueno, quiero ser un buen cristiano nomás. Cumplir mínimamente los preceptos de la iglesia. Y bueno, pero nunca pensé que podía ser más adelante un cura, ¿no? Eh, el tema vino cuando fuimos a vivir a Posada. Ahí ya, bueno, el Verbo Divino, que es una congregación muy importante. Perdóname, ¿qué edad tenías ahí?
Y tendría unos 20 años 20 por ahí. años. No, 19, 20, sí, por ahí ya las edades se van pasando, uno va pasando más No, los pero 50. ese es el margen, ¿no? 20 años. Empecé a frecuentar la vida de ellos, la vida de congregación, la vida familiar. Como te decía al principio, tengo solo una hermana, éramos muy poco. Papá vivía más en el ejército que en casa. Como que encontré en la iglesia, y te puedo decir que también hoy uno busca a veces un lugar ideal para vivir, no era que mi casa no era ideal, pero uno siempre busca un poco más de contención, de hablar, por ahí como yo soy muy hablador, como te das cuenta, pues mi hermana más austera, mamá lo mismo, entonces como que empecé a encontrar en ese lugar un espacio donde yo me expresaba. Y bueno, y ahí empezó a madurar la idea, ¿por qué no? Y bueno, y ahí fue que decidí ingresar al seminario eh, en la Encarnación, que está acá en Resistencia, que era el seminario interdiocesano. ¿Qué pasó con los viejos en ese momento cuando le dijiste? Mamá sufrió mucho. Mi madre, que en paz descanse, sufrió mucho. Porque siempre la madre, bueno, vos tenés que casarte, tenés que realizar tu vida con un matrimonio. El pensar el común de la gente, vos tenés que ser médico, tenés que ser abogado, pero nunca vos tenés que ser cura. Claro. Uno no se piensa eso. Papá no, papá ya como más militar, más formal, más estricto. Dijo, no, está bien, si es tu vocación, hijo, yo te apoyo. Y bueno, así fue que ingresé al seminario, en Resistencia, y bueno, ahí son 8 años de estudio, donde, bueno, tenés una vida de introductorio primero, donde vos introducís toda la vida del seminario, vida comunitaria. ¿En algún momento pensaste en largar ahí en el medio del estudio, algo que vos veas, dijiste esto, yo lo había idealizado y no era tan así? Sí. ¿Pasa eso? Sí, pasa. Y más cuando empezás a estudiar las materias más grosas, digamos, ¿no? Filosofía, por ejemplo, ¿no? Donde vos empezás a meter a pensar, a razonar, a cosas que por ahí, está bien, yo vengo de una época donde la escuela primaria, la escuela secundaria te enseñaban a leer, a restar, a sumar, a dividir, bueno, hoy ya eso se ha perdido, digamos, ¿no? Por lo cual, pero uno va perdiendo también, uno se va haciendo hijo del tiempo, ya hoy en día más, pero sí, pensé, porque bueno, digo, ¿qué hago yo acá encerrado? Eh, yo, por ejemplo, que mis padres vivían en Santo Tomé, no podía venir porque teníamos salida una vez cada 2 meses, así que, o 2 veces en el año, no me acuerdo mucho, para ir a visitar a tu gente. Digamos. El resto que vivía, por ejemplo, en Corrientes, sí, cruzaba el puente, estaba acá, o que vivían en Chaco, vivían ahí, o los que vivían en Formosa, pero yo vivía en Santo Tomé mucho más lejos, imposible ir y venir, porque el único día que teníamos libre era el domingo. Todavía en esa época, cuando vos empezás, no tenés pastoral. Después sí empecé a tener. Yo trato de imaginar eso, Horacio, digo, por una parte está la vocación, lo que vos sentís, si querés vamos a ponerlo bajo el término hasta de espiritualidad, vos sentís que el espíritu, pero debe haber una parte humana en la que vos sentís y decís, esto es jodido, esto es difícil en serio, yo no sé si lo voy a bancar. Que a ver, yendo a algo todavía mucho más pequeño, quizás te pudo haber pasado en algunos de esos 7 días de ese retiro, ¿no? Diciendo, como comentaba recién, yo hablo hasta por los codos Claro. y me tengo que quedar callado. Esto no es tan sencillo. Recuerdo que una vez un sacerdote me dijo en un retiro de silencio, estás con una lucha contra Dios y quédate tranquilo porque la vas a perder. Y eso es más o menos así. Y imagino, sobre todo, maximizado cuando vos elegís o te das cuenta que estás sintiendo un llamado, que te das cuenta que sos para esto, pero que hay un montón de elementos alrededor que te pueden terminar jugando en contra, ¿no? Sí, también yo creo que, insisto, antes no había tantos medios donde vos podías mirar, ver, informarte, digamos, ¿no? Hoy estamos muy bombardeados por muchas cosas sensuales, mucha pornografía, muchas cosas que tal vez te entre por los sentidos y bueno, tenga un proceso de maduración o de libertad. Yo, gracias a Dios, dentro de todo, no viví tanto esa invasión en la vida. Entonces había un poco más de interioridad, había un poco más de familia, un poco más de valores de la misa, los papás, los abuelos, los tíos, digamos, ¿no? Entonces había como un ideal de vida, digamos, ¿no? Por lo cual, bueno, yo vi en el sacerdocio y lo veo como un ideal de vida, digamos, no pensé. Yo creo que también en cualquier orden de la vida uno puede decir, bueno, esto no es para mí, no lo voy a soportar. Creo que también el matrimonio, por ahí cuando uno se casa, piensa que bueno, encontré el mundo y después cuando te das cuenta vienen los hijos, los problemas, no llego. Justo estaba charlando con un amigo
a la tarde no llego a fin de mes, las horas no me alcanzan para trabajar. Entonces, a lo que vos pensás cuando era adolescente, chico, El ahora ideal a veces no... baja mucho, y hoy en día mucho más todavía, ¿no? Un poco de todo esto explica una frase, yo no sé si es una frase hecha o es la realidad, porque la iglesia hoy, o los que están cerca de la iglesia, hablan de que ya no hay curas, digamos, o que proporcionalmente la cantidad de sacerdotes ha disminuido y que años, yo me acuerdo cuando estaba en época de colegio salesiano, digamos, había como también una necesidad de que más, más personas, más jóvenes, tomen el camino hacia Dios. Pero hoy además, vos decías, tanta invasión de medios y además tantas alternativas, ¿no? Porque hoy por hoy aparecen todo tipo de expresiones o de manifestaciones que de una forma u otra están tratando de llenar el vacío espiritual que el ser humano tiene. Yo creo que sí, Daniel, digo, y vos que sos papá y tenés una familia, tenés una esposa, tus hijos tienen papá y mamá, aquí hoy quizás ha perdido un poco el rol de la familia, digamos, ¿no? Entonces, al no tener un ideal de familia, el chico hoy no tiene un ideal de futuro. Entonces yo creo que la primera crisis que tenemos hoy de vocaciones al sacerdocio, a la cual me preguntás, es eso, digamos, ¿no? Yo te decía también al principio, de decir, bueno, rezamos ante comer, bueno, de la religión que sea, pero bueno, estamos hablando con un cura, rezar ante comer, dar gracias por los alimentos recibidos. Entonces digo, hoy en día la catequesis familiar es difícil porque los padres tienen problemas que trabajo, que están separados, entonces digo, se ha perdido todo ese centro de rumbo, digamos, ¿no? De puerto, esa es la palabra que quería decir. Entonces el barco empieza a la deriva y te vas para cualquier lado y eso pasa que, bueno, no tenés un ideal de vocación, no solamente al sacerdocio, vos me estás preguntando al sacerdocio y es verdad, pero también en todo orden. Hoy no hay vocación a la docencia, vocación a ser policía. ¿Por qué no es vocación a ser político? No, voy a acomodar a mi familia, acomodar a mis hijos, acomodar a mis... no. Entonces, por eso esta gran crisis que hay y que sangra por todo lado y hay una indiferencia total, lleva a que vos también, ¿y qué me voy a meter? ¿Para qué si me voy a manchar peor? Dijiste política, me queda otro tema ahí que pendiente, pero espero no olvidarlo porque a veces por los tiempos pasamos por alto, ¿no? Pero dijiste política y hace no mucho tiempo atrás vos también decidiste dar un paso más allá, ¿no? Porque dijiste, yo creo que si no me meto y no lo veo desde adentro, si no hago un poco de política que vaya más allá de la capilla, no estoy dándome o no estoy dando de mí al 100%. Y hoy por hoy también estás un poco metido en esto, ¿no? Sí, yo digo, yo creo que también en este paso que estoy viviendo yo, y esto lo asumo personalmente, es porque también, yo siempre hice política, porque me considero una persona y un sacerdote político. Otra cosa es que haga partido y milito, ¿no? No hago una militancia efectiva, pero lo hago. Pero siempre hablé de la droga, hablé de la corrupción, siempre en los medios no tenía problema para venir. Por lo cual sí, ahora estoy trabajando, pero también me llevó, primero que no es la primera vez que un sacerdote milita, ¿no? Hace poco Formosa volvió de nuevo a seguir el mismo sistema y había ahí, anterior a Adrián Bogado, estuvo el padre Francisco Nazar, que fue candidato a gobernador. No pudo combatir porque la corrupción es muy grande ahí, pero digo, en la asamblea del año 13, el 9 de julio, siempre hubo la iglesia. Yo creo que la iglesia, y es una opinión personal, yo sé que eso puede después molestar, digo, pero tiene que involucrarse mucho más. Fíjate, hay rabinos, hay judíos, hay pastores evangélicos, ahora con el tema del aborto, fueron los pastores que salieron a manifestar. Nosotros los católicos como que estamos muy encerrados en nuestra iglesia, en nuestra capillita. Yo ahora te puedo decir, bueno, lo que sufre una persona, porque el cura tiene todo servido. No digo todo, porque hay muchos que están misionando, están en lugares muy difíciles, pero vos tenés todo en la iglesia, tenés la comida, porque te dan todo.
Todavía aquí en Corrientes, como te decía fuera del aire, llegó el padre, llegó el obispo, llegó el gobernador, como que hay un cierto valorización de muchas cosas que está bien, pero no hace bien tampoco. Porque todos estamos de paso, querido amigo. Hoy vos sos párroco, mañana puede ser nada, hoy sos gobernador, mañana puede ser otro caminante más de la calle, digamos. Entonces, digo, tenemos que sacar el título. Ahora, el tema es que se me ocurre, y en esto de posturas que no sé si son idealistas o no, pero sí tienen que ver con las creencias. Yo imagino a el mismo Jesús con el que habría hoy la entrevista contigo. Se me viene en esa imagen de los mercaderes cerca del templo. Digo, yo no sé si hoy Jesús estaría dispuesto a ver si se me permite el término, transar algunas cosas por el bien de otros, porque por el bien de determinadas cosas, de determinados beneficios que podrían venir a futuro. Porque creo que si hay una cualidad que destacó, o al menos así uno lo ha entendido siempre a Jesús, fue tajante con todo, ¿no? Lo que es de Dios es de Dios, Lo que es del César lo es que es César. del César es del César. Y cortémosla, no busquémosle, no hay que buscarle a ver si cómo podemos acomodarlo un poquitito, porque eso no es lo que fue predicando a lo largo de su vida. Y no es lo que fue predicando a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, o al menos en los libros, porque en realidad después te encontrás con otras verdades, ¿no? De gente que dijo, bueno, dejemos esto para el Nuevo Testamento o para tal testimonio, pero podemos interpretarlo de una forma distinta. Claro, Jesús, digamos, a ver, él transó con la verdad, con el único que se casó fue con la verdad, por eso terminó en la cruz, porque justamente vino a defender dos realidades que se vivían en la época de Jesús, lo político y lo religioso, ¿no? Fíjate vos que él, ¿con quién se enfrenta? Con el poder político, los romanos que estaban ahí gobernando todo, digamos, ¿no? Y con el César, ¿no? Y lo religioso, que era no dejaban entrar al templo. Fíjate vos que cuando presentan a Jesús en el templo, ¿qué presenta María y José? Dos pares de tórtolas, porque no tenían más que eso. Porque vos para circuncidar al niño tenía que, si era poderoso, pues se presentaban corderitos, las cosas. Ellos presentaban dos pares de tórtolas. Entonces, Jesús que vino a romper esas estructuras que había en la época de él, por eso termina en la cruz, por eso terminan crucificando, porque él no transó con eso que ya estaba. Él empieza, cuando le pega la cachetada, cuando se va a la crucifixión, ¿por qué me pegas? Si yo siempre hablé la verdad en las plazas. Y si me pega, dime el motivo. Entonces digo, esta es la cosa de que cuesta hoy, digamos, ¿no? ¿Para qué vas a hablar? Por ejemplo, el tema del aborto. No, si no vas a llevar voto, a mí no me interesa llevar voto. Si no, me quedo donde estoy. Horacio, estando en tu capilla en más de un momento, pues estuviste en varios lugares, ¿te apretaron o te insinuaron que no hable de tal cosa, no diga tal otra? Tener No. cuidado con tal tema. Solamente una vez el obispo me dijo que tenga cuidado porque yo había hablado de la droga en Itatí. Yo fui uno de los primeros curas que dije que ya Itatí no era un centro de fe, sino que era Venezuela. Estaba Teherán todavía de intendente, estaba sentado ahí. Se enojó, después salió a desmentir contra mí. Pero pues eso sí, por ahí me dijo el obispo, tenés cuidado, Horacio, pero nunca me apretaron de ningún lado. Si no, no podría ser yo. Porque digo, yo creo que un padre te va a decir, sé prudente, pero que me diga después, mira, no hable de este tema porque puede ser peligroso. En Paso a la Patria, fue mi última parroquia, también dije lo mismo, fue una rectora, me dijo, ¿y usted dónde saca que en mi escuela hay droga? Y rectora, si usted no ve con sus propios ojos que frente a su escuela se vende la droga, hoy ya están adentro, lamentablemente. Entonces no me venga a preguntar a mí. Casi te diría que lo que voy a preguntar es una falta de respeto para los jóvenes que están comprometidos, a los que yo admiro y mucho, a los que están en serio comprometidos, ¿no? Pero ¿hay lugar, Horacio, para discípulos en esta vida, en estos tiempos? Sí, Para discípulos de aquellos, no para Judas, para discípulos. Para Jesús. Para discípulos de Jesús. Sí, hay. Y mucho. Hoy te decía también el anterior invitado, digamos, ¿no? Hay en todo lugar hay gente para trabajar y gente que no quiere trabajar. En la iglesia pasa lo mismo, hay lugar para discípulos, sí, hay mucha gente que quiere
Y yo creo que estas crisis que va pasando, ¿no? Va a haber cada vez más discípulos. Yo creo que todavía Argentina no se despertó de la fe, todavía no hay, falta más calle, dar más cara, hablar más. ¿Por qué tenemos tantas sectas en la televisión? No hay un formato religioso católico. No hay Radio María, pero eso es católico. Pero en cualquier canal, es fácil hablar en Radio María de cosas de valores de religión. Pero yo hablaba en radios que no son católicas. Yo creo que sí, y va a haber más, te insisto, mucho más en las plazas, van a empezar a salir. La iglesia en Argentina recién está madurando, inclusive jerárquicamente, por más que le critican mucho al Papa Francisco, pero Francisco está dando una luz en este tema de ser, a ver, vos sos obispo, pero sos obispo, sos padre, fíjate por tus hijos, por tus sacerdotes, fíjate dónde estás, que Dios sí te ha tocado. O sea, no es un título, no es monseñor solamente, digamos, ¿no? Es más que eso. Dios no te va a preguntar el día de mañana cuando me vaya a mí, a cualquiera, y dice, qué bien, el párroco o el obispo. ¿Cuánta más? La Madre Teresa de Calcuta murió en un lugar donde la religión católica no era nada. Murió en la India. Y es la Madre Teresa. Fue enterrada como jefe de Estado. Algo te está diciendo que lo que ella fue porque amó mucho. No porque usaba hábitos. Eso es lo que tenemos que empezar nosotros. Ya no te hace el cuellito, el Kleisman que lleva el cura o la sotana. Eso te ayuda, por supuesto que sí. Pero ¿para qué? Si después no te sirve para amar más. Están los que piensan, hoy conversábamos fuera de aire, ¿no? Están los que piensan o transgiversan determinados mensajes y dicen, no, bueno, la iglesia va a tener que ir acomodándose, de una forma u otra va a tener que adaptarse a, si hoy hay un debate del aborto, va a tener que ver cómo acomodar esto, y va a tener que ver cómo hacer que el laico en realidad se pueda, casado y todo, ser sacerdote. ¿Qué piensas de todo esto? Yo creo que el debate se está dando, y ahí, insisto, no se está abriendo más la gente, empieza a dar más la cara, pero no porque usas un pañuelo verde o usas un pañuelo celeste, no pasa por ahí. Porque vos podés usar todos los pañuelos, pero no tenés criterio, no tenés... Y sobre el sacerdocio casado, yo creo que la gente interpreta o malinterpreta que, bueno, todas las cosas de violaciones, de acusaciones que hay de ese tema, es porque no está casado, o pedofilia. Y no es así. Vos sabés que hay muchos matrimonios que están con su mujer y tienen relaciones con sus hijas, con sus hijastras. O sea, la pedofilia o este tema no es problema del sexo, hablando en criollo, es un problema de enfermedad. Entonces digo, no pasa que el celibato pueda ser suprimido para que el cura o haya más vocaciones o el cura no caiga en esos pecados gravísimos que la iglesia tiene mucho que ver y que ha tapado, y que eso Francisco, ya Benedicto XVI sacó desde bajo la alfombra, y hoy Francisco está limpiando mucho este tema. Pero no pasa por ahí, o sea, pasa para que vos tomes en serio muchas cosas, lo que voy a decir. Los protestantes, los judíos también se casan y hay problemas también de estos temas. No se van a conocer porque, bueno, no tiene tanta prensa como un cura o un obispo. Horacio, ¿a dónde vamos cuando termina esto? Cuando termina todo, ¿a dónde vamos? ¿En qué sentido? ¿A dónde, cómo vos como creyente, como sacerdote, y no digo a dónde vamos cuando termine este programa, ¿no? Cuando termina la vida esta terrenal, ¿a dónde vamos? ¿Qué te espera? Vos sabés que en eso también yo hice una crisis de fe muy importante cuando muere mi madre, ¿no? Porque hace 2 años que murió mi mamá. Somos 2 hermanos, como te decía al principio, único varón, lo cual mamengo 100%, toda mi vida alrededor de mi vieja. Por lo cual de repente, estando en Paso de la Patria, se descompensó, después ya empezó con un paro cardíaco, terminó acá en el cardiológico y se me fue. La internamos en terapia intensiva, tuvo 3 paros y bueno, al tercero, pobre, ya con casi 80 años, no aguantó. Y bueno, se me vino el mundo abajo. Toda esa fe que yo predicaba y que enterraba a veces todos los muertos que hay en las parroquias, en los cementerios, iba todo. Perfecto, pero ahora era mi madre que estaba sepultando. Es diferente. Pero usted no tiene fe, padre, ¿cómo usted no cree en la vida eterna? Jesús también tuvo, cuando empezó el proceso de Vía Crucis, tuvo sus tentaciones de abandonar, ¿no? Lázaro, cuando muere, las hermanas le piden, al que tú amas está enfermo. Alguno quería la vida eterna, pero se le murió al hermano. Pero voy al hecho de que ahí entré en la crisis, yo estaba sepultando a mi madre. Yo digo, sí tengo fe, pero es como el médico, vos al médico te va recetando siempre, bueno, encuentra un problema de cáncer, un problema, bueno,
Pero cuando le dice al médico, vos tenés cáncer y vos tenés que hacer terapia o quimio, cambia la situación. Entonces yo voy al hecho de que ahí empecé y mi fe se fue aumentando. Si vos me decís, bueno, me muero hoy, está mi madre en el cielo que me espera. Entonces ya esa certeza de la vida eterna que me la da fe, me da la fe, me da Dios, me da la iglesia, pero hoy me da mi madre que me espera. Entonces como que ya, no es que por las dudas siempre las vamos a tener, pero es como que ya ella me espera y como que, como toda mamá espera a su hijo. ¿Quién es Horacio da Silva? Horacio da Silva es primero un sacerdote, por más que no ejerce el ministerio en la parroquia, no lo voy a ocultar nunca, porque soy feliz con lo que he sido, y hoy un ciudadano que trata de ver en la política que se puede hacer buena política. Capaz que puede ser utópico, pero existe la utopía, ¿no? Tomás Moro escribió un libro muy lindo y es el patrón de los políticos de Europa, ¿no? La utopía, donde justamente manifiesta esto de que hay cosas buenas en cada realidad. Está como uno lo vea, como uno lo quiere hacer. Es cuestión de decir, bueno, vos te metés en política porque querés ser rico. No, yo quiero ser el Pepe Mujica que terminó con el escarabajo, entró con su escarabajo y salió con el escarabajo, que es el autito pequeño que tiene siempre. Digo, y le pido a Dios que si lleva algo más y que lo que voy a luchar es esa línea. Digamos, ¿no? Igual como cura, porque uno puede enriquecerse también con la iglesia. Por eso digo, mostrar, vivir, más que mostrar que existe hoy el Horacio en la política, que se puede hacer y que hay personas que quieren hacer cosas buenas. Lindo que te haya pegado una vueltita por la luna. Gracias. Me encantó, gracias por invitarme y espero que sigamos estas charlas tan lindas. Y que espero que a la gente le haya gustado y servido. Que tengas una excelente noche. Igualmente. Y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Que la pasen muy, pero muy bien. Mañana a las 23 volvemos a encontrarnos delante de la tele para mirar la luna juntos. Chau, hasta mañana.